737 tiene problemas. Los pilotos no tienen visibilidad a causa de la lluvia. En la cabina viajan funcionarios del Estado y hombres de negocios influyentes. El accidente del IFO-21 conmociona al mundo. ¿Fue una última acción de guerra el motivo del derribo del avión? La Casa Blanca exige respuestas. Este no era un vuelo ordinario, sino un reactor militar que transportaba a políticos estadounidenses. Al término de la investigación, la culpa recae sobre el Ejército del Aire en su conjunto. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales y en la declaración de testigos oculares. Neblina de guerra. Miércoles, 3 de abril de 1996. Es un crudo día de primavera cerca de la ciudad de Dubrovnik, Croacia. Está diluviando sobre la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad. Un pequeño grupo de diplomáticos se apresuran para refugiarse de la tormenta. Forman parte de una delegación que acaba de aterrizar. Entre ellos el primer ministro croata y el embajador estadounidense de la región, Peter Galbraith. El vuelo a Dubrovnik fue un vuelo terrible. No podíamos ver nada en el exterior. En aquel momento había sido embajador de Croacia durante casi 3 años y había realizado muchos viajes diplomáticos y este, sin duda alguna, había sido uno de los más desagradables. Las malas condiciones meteorológicas que han hecho que el aterrizaje de Galbraith haya sido tan malo no mejoran. De hecho, se han cancelado los vuelos comerciales a Dubrovnik. No obstante, el embajador y los demás no están esperando un vuelo comercial. Están aquí para recibir al IFO-21, un reactor de las Fuerzas Aéreas en una misión difícil. El avión es un 737 especialmente diseñado. El Ejército del Aire tiene una pequeña flota de estos aviones a reacción para transportar a invitados destacados por todo el mundo. La cabina tiene todo lo necesario para hacer negocios y política a 10.000 metros en el cielo. Hoy en la cabina viajan lo que los militares llaman invitados distinguidos. Este grupo está encabezado por el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Ron Brown. Ron Brown era un individuo muy competente y zalamero. Era influyente en Washington y reunía todas las habilidades para serlo. Brown es una estrella del Partido Demócrata. Desempeñó un papel importante para que Bill Clinton fuera elegido presidente. Durante el mandato de Clinton, Brown fue nombrado el primer secretario de Comercio afroamericano de la historia del país. Las compañías de los Estados Unidos que están aquí hoy desean entablar el diálogo con las empresas gubernamentales. Y lo que es más importante aún, hacer negocios. Hoy, esta labor ha traído a Brown a una de las zonas más problemáticas del mundo. Durante 4 años, una guerra civil separó Bosnia y Croacia. No obstante, hace escasamente unos meses, empezó una paz frágil. Como secretario de Comercio, Brown está ayudando a reconstruir la economía local. La filosofía detrás de todo esto era que la paz no sería duradera a menos que hubiera progreso económico en la región. Esto era crucial para alcanzar la paz. El viaje de Brown de 3 días de duración ha comenzado esa mañana en Tuzla, Bosnia, donde el grupo ha visitado una central eléctrica y ha comido hamburguesas con las tropas estadounidenses allí estacionadas. Al haber sido militar, sé lo que es estar lejos de casa. Por lo que pensamos traeros algo familiar.
La última parada del viaje de hoy es la vieja ciudad costera de Dubrovnik. Antes de la guerra formaba parte fundamental de la industria turística del país. Fue idea mía que Ron Brown visitara Dubrovnik. Los croatas estaban ilusionados con la idea de que la ciudad todavía tuviera cierta reputación y que siguiera considerándose destino turístico, por lo que pensé que sería útil que Ron Brown y el resto de la delegación visitaran la ciudad. Sin embargo, hoy no hace un buen día en Dubrovnik y ni siquiera hay visibilidad. La niebla está baja y oscurece la ciudad y la bonita costa adriática. El IFO-21 vuela al norte de Dubrovnik. El piloto es el capitán Ashley J. Davis. Sus colegas le llaman AJ. Salida IFO-21. IFO-21, adelante. Desde la cabina, Davis puede ver algunas nubes al frente que quiere esquivar. Necesitaremos desviarnos unas cuantas millas a la izquierda. IFO-21 se aprueba su petición. Ascienda y mantenga nivel del vuelo 160. IFO-21, elevado a 160 ahora. Son las 2 en punto de la tarde. AJ Davis está volando desde el amanecer. La cabina central de esta aeronave está construida para ser confortable, al igual que la cabina de mando, que es de fabricación estándar para el 737. AJ Davis se crió en Baton Rouge, Luisiana, y soñaba con ser piloto. Lo consiguió y ha estado en primera línea de las hazañas militares estadounidenses. En el pasado repostaba combustible a otros aviones en pleno vuelo a gran altitud por encima del Golfo Pérsico. Ahora transporta a diplomáticos y a otros funcionarios del Estado por todo el mundo, lo que implica muchas horas de vuelo y muchas horas lejos de su esposa y sus 2 hijos en Ramstein, una base estadounidense en Alemania. Según el grado militar del Ejército del Aire, Shelley Kelly es sargento técnico. Hoy, en el IFO-21, su principal trabajo es garantizar que los pasajeros tengan todo lo que necesitan. Señor secretario, ¿desea algo para comer? No, gracias. Me preguntaba cómo vamos de tiempo. Los diplomáticos esperan llegar a Dubrovnik a media tarde. No obstante, han llevado retraso todo el día. Si quiere, puedo consultarlo. Sí, gracias. Cuanto antes lleguemos, mejor. Al aproximarse a Dubrovnik, Davis contacta con el Servicio Meteorológico del Ejército del Aire para una actualización. Metro, aquí IFO-21. ¿Me recibe cambio? IFO-21, lo recibo alto y claro. La previsión para Lima Delta Unifor es la siguiente. Lluvia, condiciones del cielo 500, separación. Esto sería el techo. ¿Cómo me recibe? Metro IFO-21, ¿le recibo? Sí, el tiempo ha estado así todo el día. ¿Espera que haya algún cambio? Seguirá lloviendo, cambio. Recibido, lluvia. Gracias por la información. De acuerdo, vamos a ver las vistas de Dubrovnik. Solo 4 meses después de que se haya firmado un tratado de paz, aún no se garantiza que sobrevolar el espacio aéreo de esta parte del mundo sea fácil. Los aviones todavía deben volar por ciertas rutas altamente restringidas. A pesar de que Davis está al corriente de las restricciones aéreas, nunca antes había volado por esta parte del mundo. Al acercarse a la frontera croata, recibe un aviso inesperado. IFO-21, Magic 5-1 al habla. Magic es el distintivo de llamada del avión encargado de mantener la paz, el Airborne Early Warning, que vigila los corredores aéreos como policía del aire. Le advierto que está abandonando un corredor autorizado. Por favor, desvíese inmediatamente. Davis no se ha desviado de su rumbo. Está volando por la ruta que había planeado, pero sin saberlo, Davis vuela fuera del espacio aéreo autorizado. Está volando dentro de un territorio potencialmente peligroso. Repito, está abandonando un corredor autorizado. Desvíese. Recibido, Magic. El error es nuestro. Nos desviamos al corredor adecuado. Cambio. Hoy ya es la segunda vez. Los corredores autorizados varían, y Davis y su tripulación deberían haber sido informados. Para permanecer en un rumbo autorizado, Davis tendrá que desviarse hacia el oeste. Es una situación comprometida que les llevará tiempo. Shelley, AJ,
Nos han ordenado desviarnos. Llegaremos unos 15 minutos tarde a Dubrovnik. Presenta mis excusas al resto de la tripulación. Señoras y señores, un momento de atención, por favor. Lamentablemente habrá un ligero retraso en nuestra llegada a Dubrovnik. Los invitados están descontentos y probablemente el mal tiempo nos retrase todavía más. Fuera de su avión, la fuerte lluvia sigue cayendo. Davis se enfrenta a una difícil tarea por el hecho de volar hacia un aeropuerto desconocido y con la cabina llena de hombres de negocios y diplomáticos. Lo que suceda con este avión y con sus pasajeros durante las próximas horas captará la atención del mundo. La fuerte lluvia está cayendo sobre un pequeño aeropuerto en Dubrovnik, Croacia. Hoy las condiciones meteorológicas son tan malas que se han cancelado los vuelos comerciales. Así como se aproximan al aeropuerto, la lluvia no cesa. No obstante, la tripulación se enfrenta a algo más que al mal tiempo. La reciente guerra civil causó un gran número de víctimas en el aeropuerto de Dubrovnik. El aeropuerto ha estado cerrado durante varios años y está a la espera de un nuevo sistema de aterrizaje. El aeropuerto estaba en muy mal estado debido a que los serbios habían tomado el edificio durante la guerra de 1991. Lo destruyeron completamente. También destrozaron los instrumentos de aterrizaje. Se había impuesto un nuevo sistema. Alrededor del mundo, los aeropuertos utilizan una tecnología muy sofisticada para ayudar en el despegue y el aterrizaje de los aviones. El radar Doppler avisa de la llegada de tormentas. Las pendientes de planeo ayudan a los pilotos a permanecer en rumbo para el aterrizaje. El devastado aeropuerto de Dubrovnik no cuenta con ninguno de estos elementos. Tampoco dispone de radar para avistar a los aviones que entran en pista para aterrizar. En su defecto, el aeropuerto utiliza las llamadas balizas no direccionales para guiar a los aviones a la pista. Actualmente en el mundo de la aviación, esta tecnología está anticuada. En los Estados Unidos y en el resto del mundo se utilizan muchas balizas no direccionales, a pesar de que son una ayuda a la navegación anticuada. Y de hecho iban a reemplazarlas. El sistema de Dubrovnik tiene dos balizas sobre el terreno que emiten señales al avión. Cuando la tripulación recibe las señales, consulta las cartas y sigue el rumbo que les conducirá al aeropuerto. La tripulación del IFO-21 todavía está esperando oír la primera señal cuando reciben una llamada desde el terreno. 9ACR0 para IFO-21. IFO-21, le recibo. 9ACR0, cambio. Otro avión, el que llevaba al embajador Galbraith, había aterrizado antes en Dubrovnik. El piloto de ese avión es un piloto con experiencia que está muy familiarizado con la zona. Quiere informar a la tripulación acerca de la previsión. IFO-21, nosotros aterrizamos hace aproximadamente una hora. Las condiciones meteorológicas estaban bajo mínimos. Le sugiero que se desvíe hacia Split para que no ejecute una mala aproximación. Cambio. Recibido. 9ACR0. Le recibo. Corto. El hecho de tener que desviarse no agradaría a los miembros de la delegación de comercio. Probablemente la presión de tener que llevar a los pasajeros a conferencias, de noticias y otras actividades en el tiempo previsto era muy alta. Mientras Davis se acerca al aeropuerto, recibe otra llamada desde la torre de Dubrovnik. IFO-21, notifique nivel. IFO-21. 5000. IFO-21, recibido. Descienda a 4000. Notifique Kilo Lima Papa. Descendiendo a 4000. IFO-21. Tendrá que guardarlo.
Señor, vamos a aterrizar. Gracias. Volando por encima de la tormenta, finalmente la tripulación escucha la señal de radio de la primera baliza. Esta es. En Kilo Lima Papá rastreamos hacia el exterior a 119 grados. 119, confirmado. Señor secretario, estamos aterrizando. Lo retomaremos luego. Las nubes no están muy dispersas ahí abajo. No puedo ver a través de ellas. Tim, Las nubes son gruesas. La tripulación no puede ver la pista. Deben confiar en los instrumentos de vuelo mientras descienden a través de la tormenta. IFO-21. Señor, estamos dentro del indicador de llegada. IFO-21 recibido. Despejado para aproximación a la baliza. La pista está mojada. IFO-21. J. Davis vuela sin visibilidad a través de la fuerte lluvia y la cubierta de nubes. Espera avistar el aeropuerto de un momento a otro. IFO-21, ¿me recibe? Justo antes de las 3 en punto de la tarde, la torre de Dubrovnik pierde todo contacto con el IFO-21. IFO-21, Dubrovnik, aproximación, ¿me recibe? IFO-21, ¿me recibe? Sin el radar de aproximación que siga el rastro del avión, los controladores no tienen ni idea de dónde se encuentra. Quizás la aeronave se haya desviado a otro aeropuerto. IFO-21, ¿me recibe? Así como los minutos van pasando sin recibir ninguna señal del avión estadounidense, los controladores locales pierden las esperanzas. Inicie el procedimiento de emergencia. Hacia el término de nuestro turno supimos de la posibilidad de que hubiera desaparecido un avión. No sabíamos quién viajaba en el avión. No teníamos detalles del vuelo. Existe un procedimiento a seguir, por lo que simplemente esperamos a tener más información. Peter Galbraith está esperando en el aeropuerto con el primer ministro croata. Estaba claro que desde la experiencia de mi vuelo, el aterrizaje era muy difícil. No esperaba que intentaran aterrizar en Dubrovnik. El primer ministro croata se acercó a mí y me apartó un momento. Me dijo que se había perdido el contacto con el avión de Ron Brown. Llamé al centro de operaciones del Departamento de Estado y les pedí que movilizaran a los militares estadounidenses para comenzar con las actividades de búsqueda y rescate. Los centros de control de tráfico aéreo no reciben ninguna señal, puesto que ninguno ha tenido contacto con el IFO-21. Las labores de búsqueda y rescate se centran en la aproximación al aeropuerto. Quizás el avión haya hecho un amerizaje forzoso en el Adriático. En aquel momento me encontraba a unos 150 kilómetros en Brindisi, Italia. Mandamos a Dubrovnik 2 de nuestros helicópteros MA-53, fletados con personal de las Fuerzas Aéreas especializado en tácticas de emergencia. Durante horas no hay señal del avión siniestrado y las condiciones meteorológicas empeoran. En la zona había niebla, tormentas y baja visibilidad. IFO-21, Dubrovnik, aproximación, ¿me recibe? El IFO-21 lleva CPI, o indicador de posición de accidente a bordo. IFO-21, ¿me recibe? En el caso de que el avión se hubiera estrellado, el CPI emitiría una señal de frecuencia ultra alta. Pero el aeropuerto de Dubrovnik, aparte de carecer de radar, no cuenta con el equipamiento necesario para recoger la señal.
IFO-21 Dubrovnik aproximación, ¿me recibe? IFO-21 me recibe. IFO-21 me recibe. Así como pasan las horas, la escasa visibilidad frustra las labores de rescate. Llegaron más allá de la costa. Buscaban el accidente en el agua. Horas después de que el avión desapareciera, la policía recibe una pista. Un residente local ha visto algo en la colina, cerca de su casa. Está lejos de la costa, donde se concentra la búsqueda. Subimos a las montañas en 2 vehículos para comprobar. Hacía muy mal tiempo. Caía una fuerte lluvia y había niebla espesa, por lo que subimos la montaña a pie durante casi 1 hora hasta que llegamos. Son casi las 7:30 de la tarde. Han pasado 4 horas y media desde que la tripulación llamara para obtener la autorización para aterrizar. Finalmente, se confirma el accidente del IFO-21. La noticia va desde Dubrovnik a los Estados Unidos. La policía croata ha accedido al lugar del accidente y he recibido la comunicación de que un médico croata también se encuentra en la zona. La sección de la cola es la única pieza sustancial del IFO-21 que queda. Los cuerpos y los restos de la aeronave están esparcidos por toda la montaña. Fueron momentos muy duros. Andábamos entre los restos sin saber si íbamos a pisar algún cuerpo. Son momentos que no se pueden olvidar. Entonces, casi de forma milagrosa, la policía hizo un descubrimiento alentador. Dentro de la sección de cola encontraron a un superviviente. Era la sargento técnico Shelly Kelly. Cuando llegamos a la sección de cola, un policía entró dentro y encontró el cuerpo de una azafata y trató de ayudar. Era nuestra esperanza. Queríamos ayudar. Queríamos salvar vidas. Y esta era nuestra oportunidad. Esperábamos poder hacerlo. En la oscuridad se dieron cuenta de que Kelly necesitaba atención médica de inmediato para poder sobrevivir. Al darme cuenta de que allí no había nadie que pudiera ayudar, contacté por radio con la estación central de policía de Dubrovnik y les di las coordenadas del lugar del accidente. Por entonces ya estaba completamente oscuro. En la colina de San Juan hay cerca de 100 policías y militares croatas. Las fuerzas estadounidenses también se apresuran para llegar a la zona. Las enormes rocas y las condiciones peligrosas hacen que el acceso al escenario de la catástrofe sea difícil. Además, todavía quedan restos de la reciente guerra. Mike Canavan está al mando de la operación estadounidense de rescate. Me reuní con un comandante croata. Me aseguró que nos guiaría hasta la cima de la montaña. Y fue en aquel momento cuando mencionó que había varios campos de minas situados entre la zona en la que nos encontrábamos y el lugar del accidente. Pasaron casi 2 horas hasta que Canavan finalmente llegó a la cima de la montaña rocosa. Habíamos andado durante algún tiempo y estaba muy oscuro. De pronto, vi algo que era más oscuro todavía, y no sabía lo que era. Al acercarme me di cuenta de que era el motor de un avión. En lo alto de la colina, el mal tiempo impide que los helicópteros puedan aterrizar. Los trabajadores de emergencias no pueden esperar a que el mal tiempo amaine. Tienen que llevarse a la sargento técnico Kelly de la montaña inmediatamente. Tiene la columna vertebral rota y otras lesiones graves. Pero los rescatadores confían en que si consiguen mantenerla con vida, podrá arrojar un poco de luz sobre las causas del accidente. Una vez que han trasladado a Kelly, la búsqueda de otros supervivientes continúa.
Finalmente, en la oscuridad, los trabajadores del rescate encuentran el cuerpo de Ron Brown, el secretario de Comercio. De hecho, a medida que los trabajadores van subiendo la colina, todo lo que encuentran son cuerpos. Probablemente A.J. Davis y el resto de la tripulación fallecieran en el acto. Los demás miembros de la delegación de comercio también perecieron. Mientras que docenas de trabajadores de emergencias continúan con su búsqueda desalentadora, llega una llamada desde Dubrovnik. La sargento técnico Shelley Kelly ha muerto en la ambulancia de camino al hospital. Nadie ha sobrevivido al accidente del IFO-21. Al amanecer, el tiempo ha mejorado. Peter Galbraith ve por primera vez el lugar del accidente. Subimos a pie a la montaña. El tiempo había mejorado un poco y cerca de la cima estaba el fuselaje del avión o la parte trasera y restos por todos sitios. Y al otro lado de las colinas estaban los cuerpos. No hay nada que se pueda comparar con un accidente de avión. Una de las cosas que hicieron mis hombres en la cima de la montaña y posteriormente en Dubrovnik es que mantuvieron el respeto y la dignidad. Considero que las labores de emergencia se llevaron a cabo extraordinariamente bien. Señoras y señores, el vicepresidente, la primera dama, los miembros del gabinete y yo queríamos venir aquí para acompañar a los empleados del Departamento de Comercio en estos difíciles momentos. Hillary y yo acabamos de llegar de la residencia de Ron Brown, donde hemos visitado a Alma y Michael y a los familiares y amigos que se encuentran allí. Mientras la verdad comienza a salir a la luz, empiezan las duras preguntas. ¿Cómo podía haberse estrellado un 737 de las Fuerzas Aéreas especialmente diseñado en la ladera de una montaña en Croacia? ¿Había sido simplemente a causa del mal tiempo o existía otra causa en esta parte del mundo azotada por la guerra? Puedo garantizarles que el propósito del equipo de investigación del accidente será extremadamente riguroso en su análisis para tratar de determinar las causas de este accidente. Debido a la importancia de los cargos de los pasajeros del avión, inmediatamente empezaron los rumores. Howard Swansea es uno de las docenas de expertos asignados al equipo. En cada accidente siempre hay mucha especulación. En este caso en particular estaba involucrado un funcionario del gobierno de alto rango. Y en el momento en el que llegamos al lugar del accidente, los medios ya se habían centrado en él. Había fragmentos y piezas del avión a kilómetros de distancia del siniestro. Por lo que mi idea fue recoger toda la información y las pruebas físicas que pude acerca del accidente. Desde el principio, el equipo de investigación partió con desventaja. Descubrieron que no había grabador de voces de cabina o registrador de datos de vuelo en el avión, lo cual forma parte de la normativa de la aviación comercial, pero no es requerible en las fuerzas aéreas. Pensaba que el Ejército del Aire aplicaba una normativa de seguridad más estricta que en los vuelos comerciales, lo mismo para el transporte de cargos muy importantes, por lo que me impactó el hecho de saber que la normativa en general era menos estricta que en la aviación comercial. Sin las herramientas reglamentarias, los investigadores no pueden pasar por alto ningún detalle. El accidente se produjo a casi 3 kilómetros del aeropuerto. ¿Cómo pudo desviarse tanto de su rumbo una tripulación experta? Mientras que Swansea examina los restos, Nelson Sponheimer se dispone a comprobar otras pruebas.
Como experto en navegación aérea, traza la ruta que siguió el avión durante los últimos minutos. Para ello pone su punto de mira en el cielo y en el avión radar del Ejército del Aire de los Estados Unidos que había estado patrullando la región. IFO-21, Magic 5-1 al habla. Le advierto que está abandonando un corredor autorizado. Desvíese inmediatamente. Nos desviamos al corredor adecuado. Cambio. Aparte del desvío fuera del espacio aéreo autorizado, Sponheimer no ve nada inusual en el vuelo del avión hasta el final. La trayectoria del radar que me proporcionaron procedía de un avión AWACS, que demostraba que las porciones del vuelo de unas 150 millas antes de llegar al aeropuerto eran completamente nominales. Sin embargo, el último segmento del vuelo empezando a 20 kilómetros de distancia del aeropuerto es diferente. En su aproximación final, el avión empieza a desviarse de su rumbo. Comienzan a volar en línea recta, lo que les conduce directos a las montañas. Mi punto de vista inicial de la trayectoria del vuelo del avión mostraba un error en el rumbo de 7 grados en el último segmento de la aproximación. Al viajar a cientos de kilómetros por hora, un pequeño error podía conducir rápidamente a un problema tremendo. Pero ¿cómo pudo el avión desviarse de su rumbo en el final de su viaje si el resto de vuelos no mostraban problemas importantes de navegación? Incluso a pesar del mal tiempo, ¿cómo podía haberse perdido la tripulación? Sponheimer examina el desfasado equipamiento de navegación del aeropuerto. Puesto que había resultado muy dañado a causa de la guerra reciente, quizás había tenido un fallo en su funcionamiento. Para aterrizar en Dubrovnik se utilizan 2 balizas de navegación separadas. Una guía a los aviones a la pista, la otra les indica si se han ido demasiado lejos. La primera está situada cerca de la isla Kolosev. Esta emite una señal en código Morse para hacerla fácilmente identificable. Al oírla, todo lo que Davis y su tripulación tienen que hacer es volar hacia un punto especificado en sus cartas de aterrizaje. Si lo hacen, deberían llegar finalmente al aeropuerto. La segunda baliza está situada en el mismo aeropuerto. Este es un dispositivo a prueba de fallos. Si la tripulación oye la baliza antes de ver el aeropuerto, deben declarar un fallo de aproximación y dar media vuelta para intentar aterrizar de nuevo. De hecho, el avión que había transportado a Peter Galbraith a Dubrovnik minutos antes que el IFO-21 solamente aterrizó en su segundo intento. IFO-21, le recibo 9ACR0, cambio. Le sugiero que se desvíe hacia Split para que no ejecute una mala aproximación, cambio. Recibido 9ACR0, le recibo, corto. No obstante, después de estudiar los equipos, Sponheimer no cree que esto desempeñara un papel importante en el accidente. Ambas balizas no direccionales funcionaban correctamente según las comprobaciones realizadas días después con vuelos posteriores al del accidente. Existen rumores extraños sobre una teoría todavía más siniestra. Quizá Davis estuviera siguiendo una baliza falsa colocada en las montañas a propósito. En una región problemática, ¿sería este un ataque a la misión de comercio? Para obtener una señal lo suficientemente fuerte para que se pueda escuchar, es necesario tener establecido un gran sistema sobre el terreno, que sería difícil de colocar en una zona rocosa de suelo arenoso, por lo que el hecho de colocar una baliza no direccional en las montañas sería muy caro e implicaría una gran inversión de tiempo. Llevar a cabo un esquema tan elaborado sería prácticamente imposible. No se ha encontrado ninguna prueba que haga pensar que existía una baliza falsa. La investigación continúa. Entre los restos del avión de las Fuerzas Aéreas, los investigadores descubren una pieza importante del puzzle. Se recupera el ADF, o Sistema Automático de Dirección. Parece que funciona, pero en este reactor solamente se instaló uno. Para aterrizar correctamente en Dubrovnik se necesitan 2 ADFs.
El dispositivo escucha las señales emitidas por las balizas colocadas sobre el terreno, pero solamente puede escuchar una a la vez. Todavía no la hemos pasado. Volveré a sintonizar el KLP. Volando con un ADF, la tripulación puede escuchar la señal emitida por la baliza que les indica cómo llegar al aeropuerto, o por la baliza que les indica que se han desviado demasiado, pero no pueden escucharlas ambas al mismo tiempo. Hubieran hecho falta 2 receptores ADF en el avión, mientras que el avión siniestrado solamente llevaba uno. Y con un solo ADF, se limita la posibilidad de llevar a cabo una buena aproximación. Onda continua. Todavía no la hemos pasado. Volveré a sintonizar el KLP. Sintonizando adelante y atrás rápidamente las 2 señales emitidas por las balizas, la tripulación puede utilizar un ADF para escuchar las 2 señales. Pero esto solamente habría añadido dificultad a un aterrizaje difícil por sí solo. Otra sorpresa es que el reactor de las Fuerzas Aéreas no estaba adecuadamente equipado para aterrizar en este aeropuerto. Estamos hablando de un espacio muy corto de tiempo para realizar la aproximación. Es muy difícil tratar de sintonizar ambas frecuencias para seguir escuchando el código e intentar buscar el rumbo al mismo tiempo. Mientras sigue estudiando el rumbo que seguía el IFO-21, Nelson Sponheimer se centra en una curva en forma de S que aparece en el vuelo del avión. Este es el tipo de rumbo que seguiría un avión al buscar una señal emitida por una baliza no direccional. Pero en el momento en el que la tripulación debería estar buscando la señal de la baliza, desaparece la forma de S. A unos 2 o 3 kilómetros del punto de aproximación final y en los próximos 7, 8 o 9 kilómetros, la trayectoria del vuelo es totalmente recta. En lugar de fiarse del sistema de navegación existente, incluso a pesar de que fuera primitivo, de pronto parece que la tripulación lo pasara por alto, y Sponheimer cree saber por qué. Luchando contra la fuerte lluvia y condicionados por un solo indicador de dirección, Sponheimer cree que la tripulación se apoyó en otra pieza de tecnología incluso más antigua para encontrar la pista de aterrizaje, el llamado INS, o Sistema de Navegación Inercial. Un sistema INS utiliza giroscopios para saber el nivel de viraje e inclinación del vuelo. Tras entrar en una posición geográfica específica durante el inicio de un vuelo, un sistema de navegación inercial sigue todos los virajes que realiza un avión. Es un sistema independiente del avión. Sin embargo, puede entrañar un enorme problema potencial. Si los giroscopios no calculan perfectamente cada una de las maniobras del avión, el piloto puede desviarse de su rumbo. Las nubes no están muy dispersas ahí abajo. No puedo ver nada a través de ellas. ¿Tim? La tripulación podría haber pensado que apoyándose en este sistema les hubiera allanado el camino. Sin embargo, en este caso, les desvió peligrosamente de su ruta. Probablemente desde mi punto de vista, el INS utilizado en este caso fue la principal razón por la que el avión terminara estrellándose. El investigador Howard Swansea examina la carta de aproximación del Jeppesen que utilizaba la tripulación al intentar aterrizar. Entorpecidos por la poca visibilidad y apoyándose en el sistema de navegación inercial, las cartas hubieran sido una ayuda fundamental. No obstante, al examinarla más de cerca, se da cuenta de algo peculiar. Una cifra importante, la altitud de descenso mínima no es correcta. La altitud de descenso mínima es la altura en la que los pilotos deberían ser capaces de avistar el aeropuerto. Si no eres capaz de verlo a esa altura, debes abortar el aterrizaje. Todos los países tienen la responsabilidad de desarrollar este tipo de procedimientos y después publicar la información para que otros países, al igual que sus propias tripulaciones, puedan aplicar estos procedimientos de aproximación. Swansea descubre que la altitud de descenso mínima de la carta no cumple con la normativa de aviación estadounidense. Debido a que el terreno era montañoso, debería haber sido de más de 2.800 pies. Sin embargo, la carta que la tripulación estaba utilizando indicaba que solamente había 2.100 pies, lo que significa que la tripulación podría haber volado casi 700 pies por debajo de lo que los expertos de los Estados Unidos consideraban que era seguro sin tener que abortar el aterrizaje.
En combinación con los otros problemas a los que se enfrentaba la tripulación, la carta no reglamentaria marcó su destino. En su lucha para encontrar el aeropuerto, se esforzaban para ver a través de las nubes, dando por supuesto que volaban con toda seguridad por encima de las montañas. ¡Sube! ¡Sube, sube! Pero ¿por qué un reactor del Ejército del Aire no estaba correctamente equipado para aterrizar en Dubrovnik? ¿Y por qué la tripulación no tenía las cartas de aterrizaje correctas que hubieran hecho más seguro incluso un vuelo tan complejo? Las respuestas se encuentran en una base militar estadounidense de Alemania, junto con algunos de los miembros de mayor graduación del Ejército del Aire. Para descubrir por qué la tripulación intentaba aterrizar en unas condiciones tan difíciles, los investigadores interrogaron al coronel John Mazurovsky, comandante del grupo de operaciones de la sección aérea encargada del vuelo. Su trabajo consiste en proporcionar transporte para un número de visitantes distinguidos cada vez mayor. Sin embargo, ahora corren tiempos de presupuestos ajustados. Mazurovsky ha recibido órdenes de hacer más con menos dinero. Ahora me gustaría hablar acerca del tema de la aproximación del Jeppesen. Uno de los principales focos de investigación son las cartas de aterrizaje del Jeppesen que manejaba la tripulación. Estas cartas, trazadas por la mayoría de los principales aeropuertos, proporcionan a la tripulación gran cantidad de información, incluyendo indicaciones en caso de un fallo de aproximación. No obstante, el investigador Howard Swansea ya ha descubierto que estas cartas no se ceñían a la normativa estadounidense. La directiva del Ejército del Aire requería que todos los procedimientos en países extranjeros hubieran pasado por los Estados Unidos o por su proceso de evaluación antes de que una tripulación de las Fuerzas Aéreas realizara esa aproximación. El aterrizaje en el aeropuerto de Dubrovnik no había sido autorizado. Las cartas de aterrizaje del Jeppesen que existían para el aeropuerto no habían sido revisadas. Esta es la razón por la que Howard Swansea encontró una diferencia entre lo que decían las cartas y lo que se consideraba seguro por el Departamento de Defensa. Mazurovsky creyó que el hecho de restringir el vuelo de sus aviones a aeropuertos autorizados limitaría severamente algunas de sus misiones. Verificar todos los aeropuertos lleva tiempo. Había pedido la renuncia de la evaluación en algunos aeropuertos, incluido el de Dubrovnik. Con respecto a la renuncia de la aproximación del Jeppesen, ¿qué le llevó a hacer esta petición? Habíamos estado utilizando estas aproximaciones durante años. En aquel momento, la seguridad no se cuestionaba. Sin embargo, la renuncia presentada por el Departamento de Seguridad nunca se concedió. La aproximación al aeropuerto de Dubrovnik nunca fue autorizada. Incluso sin el margen de seguridad, la aeronave siguió adelante con su propósito de aterrizar en ese aeropuerto. Dubrovnik, me dirijo a la zona de aproximación IFO-21, nivel 100. Dubrovnik, aproximación, buenas tardes. El aeropuerto de Dubrovnik no se ceñía a la normativa actual. Las cartas que se utilizaban para los aterrizajes no habían sido revisadas por el Departamento de Defensa. A pesar de ello, los oficiales de las Fuerzas Aéreas de mayor graduación habían decidido permitir el aterrizaje en Dubrovnik y en otros aeropuertos a los que volaban. Ninguno de ellos había sido autorizado en este espacio de tiempo. No que yo sepa, señor. No. Finalmente se produjo una fatídica combinación de factores que condujo al accidente del IFO-21. Dubrovnik, aproximación. IFO-21, nivel 100. Dubrovnik, aproximación, buenas tardes. Mantenga la altura 10.000 pies para la aproximación a la baliza. Pista 1-2. IFO-21. La tripulación luchaba contra las inclemencias del tiempo. Iniciaban el descenso en un aeropuerto desconocido que contaba con una tecnología arcaica. Las cartas no autorizadas empeoraron una situación mala de por sí. Tras llevar a cabo una investigación en la que se habían realizado cerca de 150 interrogatorios, el informe final sobre el accidente del IFO-21 superó las 7.000 páginas.
¿Cuántas lágrimas hemos derramado en esta última semana por la cantidad de vidas jóvenes y brillantes de diferentes entornos y grupos raciales que se han perdido? ¿Por qué? Porque Ron Brown veía en ellos la promesa de un nuevo mañana. Los resultados de la investigación culparon a varios individuos e instituciones. El aeropuerto de Dubrovnik fue puesto en evidencia por la inadecuación del diseño de su instrumental para la aproximación. Hoy ya no se necesitan los radiogoniómetros automáticos para aterrizar en Dubrovnik. El aeropuerto ha sustituido sus equipos de aproximación por los instrumentos del sistema de aterrizaje que se habían encargado en el momento del accidente. Onda continua. El informe final determina que A.J. Davis y el resto de la tripulación de la cabina de mando son los responsables de los errores en el vuelo, y como una bala que perfora el corazón de las operaciones del Ejército del Aire, figuras militares importantes encabezan la lista de culpables por un fallo en el mando. Como consecuencia del informe, 2 altos cargos de las Fuerzas Aéreas son relevados de sus puestos. El Ejército del Aire reprende duramente al coronel John Mazurovsky por negligencia. Es degradado y finalmente se retira como comandante. Otros 13 oficiales también son puestos en el punto de mira por estar relacionados con el accidente. El Ejército del Aire cambió sus procedimientos de vuelo. Se ordenó que todos los aviones militares llevaran registradores de datos de vuelo y registradores de voz de cabina. Ningún avión está autorizado para volar a un aeropuerto sin la aprobación del Departamento de Defensa, incluso los vuelos de diplomáticos de alto rango. IFO-21, señor, avistamos el indicador de llegada. IFO-21 recibido. Prepárese para la aproximación a la baliza. Pista 1-2. IFO-21. La jefatura del Ejército del Aire fue la máxima responsable del accidente. Sin embargo, fueron los pilotos, la tripulación y los pasajeros del IFO-21 quienes pagaron el precio en última instancia por la mala supervisión del Mando número 86 de Transporte Aéreo.